Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Aldo y a Liliana por invitarme. Hace unos cuantos años ayer me fue a buscar Aldo al aeropuerto y hacíamos la cuenta y hace 8 años que no venía a Lima. Y realmente me sorprendió, encontré una ciudad totalmente diferente a la que había visto en el 2004. Así que en primer lugar los felicito, creo que han pasado por un proceso de transformación importante. Como todos los procesos de transformación probablemente haya problemas, pero visto desde afuera, para alguien que hace 8 años que no venía, realmente es bastante interesante todos los cambios que he visto. Disculpe. La primera lección es no comer un alfajorcito con maicena antes de dar una charla. Bueno, miren, lo que yo quería contarles hoy era el lanzamiento de lo que es la Genexus X Evolution 2. Es una versión que nosotros lanzamos en marzo de este año en México y que he estado recorriendo varios lugares del mundo haciendo esta presentación y hoy, bueno, quería hacerla aquí en Lima, Perú. Y digamos, juntando eso con la idea de que hace 20 años que está ABAB representando Genexus en Perú, y hace más de 20 y pico años que estamos haciendo versiones. Decía, bueno, realmente en cada versión es una cosa totalmente nueva, son cosas totalmente diferentes que vamos haciendo con el paso del tiempo. Y son dos cosas diferentes. Me acuerdo, la primera hacíamos para Clipper y generábamos para el AS400, y un día generamos para Visual Basic, y era Windows, y hacíamos una presentación de lo que era Windows, y bueno, y después un día vino Web, y digamos, un montón de cosas totalmente diferentes que van cambiando con el tiempo. Y era parecido a esto de Lima que les decía, digamos, uno por un lado va cambiando con el tiempo, pero hay cosas de Lima que han permanecido igual. Por ejemplo, digamos, el ceviche que me llevaron a comer hoy, Aldo, sigue siendo tan bueno, ¿no? que hace tanto tiempo atrás. Y lo mismo pasa con Genexus, es decir que por un lado lo podemos ver como que cambiaron muchas cosas, no tiene nada que ver la versión inicial de Genexus para Clipper o para RPG o COBOL con la versión ahora para Android y iOS. Es decir, por un lado no tiene nada que ver, pero por un lado es exactamente la misma. Es decir, si la vemos por un lado es totalmente diferente y por otro lado es similar. Y lo que me refiero es similar es que hay una serie de principios que nosotros hemos seguido teniendo a lo largo del tiempo que han permanecido inalterados. Cambiaron un montón de cosas, pero esos principios permanecen igual, son los mismos, digamos, han permanecido válidos a lo largo del tiempo. Es decir, el tiempo, al contrario, creo que lo fortaleció más que lo debilitó. Déjenme contarle algunos de esos principios de lo que estoy hablando. El primero es el desarrollo incremental. Es decir, una de las cosas que nosotros decimos es que, al igual que los sistemas biológicos, los sistemas realmente complejos son prácticamente imposibles de construir desde cero. Los sistemas biológicos lo que hacen evolucionan, crecen, se construyen de a poco. Lo mismo pensamos que pasa con los sistemas realmente complejos de software que nosotros hacemos. Es decir, que la única forma razonable de construir software complejo es hacerlo crecer de forma incremental. Es decir, que trabajar mucho tiempo haciendo pequeños cambios para que al final de todo sea algo bastante importante, bastante creciente. Hacer un gran proyecto, hacer un gran plan, de tener el mundo para construir eso y después ver qué pasó, en software es prácticamente el camino al fracaso. Casi todos los grandes proyectos que se construyeron de esa manera fracasaron. En cambio, todos los proyectos que fueron creciendo de a poco, pero que basándose en un éxito arriba del otro, terminaron siendo éxitos monstruosos. El ejemplo es Google, digamos. Google fue una pequeña cosa hecha para algo muy concreto en la Universidad de Stanford y después terminó siendo una cosa impresionante. Es decir, la única forma de construir, pensamos nosotros, de construir sistemas realmente complejos es hacerlo de forma incremental. Segundo principio es el tema de la multiplataforma. Nosotros vivimos en un mundo diverso, parecido también a la biología, es decir, no hay una...
y ahora es más diverso todavía, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, imagínense los teléfonos celulares. Hoy lo que tenemos es, bueno, hay Android, hay iOS, hay BlackBerry, por ejemplo. ¿Cuál es el mejor de esos tres? ¿Cuál les parece que es mejor? ¿iPhone, Android o BlackBerry? ¿Cuál es el mejor? Bueno, ¿quién? Android, ¿eh? Sirve para varias marcas, es bueno. Alguien que diga de iOS, ¿quién les parece que Apple es mejor? Bueno, yo normalmente cuando voy, varios me levantan la mano, ¿no? ¿Y BlackBerry? BlackBerry es popular BlackBerry es popular en Perú, sí, ¿no? Bueno, a ver, miren, la realidad es que yo no lo sé, digamos, yo no sé cuál es el mejor, pero lo más importante es que no es mi función en el mundo decir cuál es el mejor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer como Artech es tratar de hacer lo mejor para cada uno de ellos, porque cada uno tiene sus razones todas válidas, digamos, es decir, tanto Android como BlackBerry como iOS tienen razones válidas, son tan válidas que el mercado está repartido, digamos, si fuera uno netamente mejor, tendría todo el mercado, y no es así, ¿de acuerdo? Así que nuestra función en el mundo desde que empezamos es, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor para cada una de las plataformas para las cuales generamos, pero no es nuestra función decir cuál es la mejor plataforma. Lo mismo que lo estamos haciendo ahora con los teléfonos es lo mismo que estamos haciendo con los browsers, las páginas web. Nosotros no decimos que el Chrome es mejor que el Internet Explorer o Firefox es mejor que tal otro. O lo mismo con las bases de datos, ni Oracle es peor que DB2 o etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es que nuestro cliente final o el cliente de nuestro cliente es el que decida qué es lo que quiere hacer. Eso está claramente visible hoy en los teléfonos celulares. Porque si bien yo puedo tener una opinión que me gusta más uno o el otro, es muy difícil que yo le pueda decir a mis clientes qué teléfonos celulares pueden usar. Digamos. Ni siquiera a mis empleados, si tengo una empresa, por más jerárquica que sea, lo más probable es que los empleados ya tengan cada uno distintos tipos de celulares. Así que es muy difícil. La diversidad en eso va en aumento y nosotros apoyamos esa diversidad. No queremos ir en contra de esa, ¿no? Muy por el contrario. Otro principio importante es el tema de la productividad. Nosotros creemos que cada vez se necesita hacer más software, cada vez se necesita hacer software cada vez más complicado, más sofisticado. Y el único camino viable es hacer que cada uno, en cada uno de los países, consiga ser lo más productivo posible. En determinado momento, el mundo creo que compró una ilusión óptica, que era, bueno, ¿qué pasa si yo mando a hacer software a países que paguen salarios de miseria? Entonces, yo, digamos, si acá a un programador le pago 1000, en otro país lejano le pago 100, entonces yo puedo contratar 10 programadores por lo que les pago acá. Y por lo tanto, voy a poder hacer software más barato y voy a ser 10 veces más productivo. Bueno, creo que eso terminó siendo una tremenda ilusión óptica que terminó también con grandes problemas, por muchas razones. Digamos, una de ellas es, bueno, al principio podía ser que la relación sea 1000 a 100, pero con el paso del tiempo ahora tenemos una relación de 1000 a 800, es decir, que antes podía contratar a 10 y ahora puede contratar a 0.1 a 1.1 o cosas por el estilo, es decir, que ya la relación de los salarios, en la medida que va a un éxito y un mundo global, es muy difícil conservar países pagando salarios de miseria. Rápidamente esos salarios aumentan. Pero el segundo punto es que es muy difícil trasladar la idiosincrasia de un país a otra. Yo, digamos, digamos, si vamos a un país en Asia, supongamos, y le quiero pasar cómo se hacen los sistemas en Lima, lo más probable es que vamos a tener bastante problemas para entendernos de qué estamos hablando. A veces tengo problemas para entenderme con Aldo que me dice palabras en español que yo no las conozco porque son locales de acá. Imagínense si le tengo que hablar a alguien en inglés o cosas por el estilo. Y el peor componente de todos es que es una falacia pensar de que si yo le pongo 10 personas voy a ser 10 veces más productivo. Es decir, lo que pasa en el software, como en todos los sistemas complicados, es que existe algo llamado una deseconomía de escala. En vez de una economía de escala, una deseconomía de escala. Lo que quiere decir es que cuanto más gente pongo, más burocracia tengo que tener para conseguir que esos programadores estén alineados, y más gerentes y más capas gerenciales tengo que hacer, más cronogramas, etcétera, etcétera, con lo cual lo que consigo hacer es que el proyecto se alarga en vez de que se acorta. Es decir, no va para adelante, sino va para atrás. Nosotros creemos
que la única manera razonable de construir software complejo, sofisticado, es aumentar la productividad de la gente que conoce el sistema que tiene que trabajar. Es decir, si yo tengo que hacer un sistema en Lima, me parece que lo que tienen que hacer el sistema son la gente que trabaja en Lima. Ahora, ¿cómo tiene que hacerlo? Y bueno, tiene que ser mucho más productivo que antes, muchísimo más productivo que antes. Primero por una razón económica, pero segundo porque tiene que hacer cada vez software más complejo, y tercero porque lo tiene que hacer cada vez a más plataformas. Entonces, nuestra función en el mundo es entregar esas herramientas que permitan aumentar la productividad de cada uno de los individuos. Y el último componente que tenía era uno que, esta es una palabra que se llama future proof, es una palabra inventada por nosotros, digamos. De hecho, la inventó una persona que se llama Kenor para nosotros, que el concepto que quiere transmitir es uno de los componentes más importantes de las casas de software y de todo software en general, digamos, el mayor peligro que tienen es ser obsoletos. Es decir, digamos, la causa número uno de muerte de una casa de software o de una empresa que tiene un software importante, la causa número uno es la obsolescencia. Es decir, le puede ir espectacularmente bien económicamente y demás, pero si no consiguen hacer la siguiente versión, entonces, con el paso del tiempo, quedan obsoletos. Eso observen todas las grandes compañías de software que murieron, digamos, Aston Tate, Nobel, Borland, digamos, tremendas casas de software, en su momento grandes dominadoras de su mercado, y no consiguieron hacer el siguiente paso. No conseguir hacer el siguiente paso es la causa de muerte número uno de las casas de software. Nosotros lo que queremos, uno de los componentes que nosotros queremos era que la gente que use Genesis tenga un future proof, digamos, que de alguna manera tenga una prueba de futuro, digamos, que si nosotros entregamos cada uno de los nuevos generadores, se aseguren un futuro y que su software no quede obsoleto. Entonces, bueno, estos eran un poco los 4 pilares que nosotros tenemos y que hacemos cuando hacemos software desde toda la vida. El punto es que de esos 4 pilares, con el paso del tiempo, no siempre tienen la misma fuerza, digamos. A veces uno es más fuerte que el otro. Digamos, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás, cuando por ejemplo, el tema de los browsers, el 90 y pico % del mercado de browsers lo tenía Internet Explorer, entonces el tema de multiplataforma desde el punto de vista de los browsers no era demasiado relevante. Hoy es mucho más relevante, pero en aquel momento no lo era, digamos. A veces la productividad es importante y a veces la productividad no es tan importante, etc. Cada uno de estos pilares va cambiando con el paso del tiempo. El punto es que nosotros en el 2010, cuando empezamos la Genesis X Evolution 2, lo que teníamos era, de todos estos, había uno que era como que nos estaba llamando así, que era una situación que era, para nosotros, digamos, de todos estos pilares, había uno que era muchísimo más grande que los otros. Y ese pilar era este último, era Future Proof. Para nosotros era muy importante empezar la versión esta tratando de asegurar y cumplir nuestra promesa que tenemos con los clientes, que tengan un futuro tecnológico. ¿Y eso por qué decía eso, digamos? ¿Por qué pensamos que en el 2010 eso estaba pasando? Porque se venía un nuevo movimiento a través de los teléfonos inteligentes y de las tabletas, que nosotros les llamamos de Smart Devices, que ha ido, digamos, creando una revolución. Nosotros pensábamos que eso iba a pasar en el 2010. Déjenme mostrarle algunos datos de que eso efectivamente pasó, digamos. En ese sentido, creo que acertamos. Y vean algunas noticias. En el último trimestre del año pasado se vendieron más iPads que PCs de escritorio. Se vendieron más iPads que PCs de escritorio. En el segundo trimestre del 2012 de ahora, Hewlett Packard anunció una pérdida de 9.000 millones de dólares. Una de las categorías importantes de software, que eran los netbooks, desaparecieron. Digamos, prácticamente desaparecieron. Es decir que hay el éxito enorme de las tabletas y de los teléfonos inteligentes está afectando directamente el mercado de la venta de PCs. No todavía de notebook, pero sí, por ejemplo, en el mercado de los desktops. Eso ha causado enormes problemas para compañías como Dell, Hewlett Packard, enormes, que tenían, digamos, un mercado asegurado y de repente les empieza a desaparecer. Ese es uno de los componentes que está pasando exactamente ahora. La siguiente noticia es esta otra. Miren, hace unos meses pasó que más del 50%
de americanos de Estados Unidos, digamos, de los estadounidenses que tienen celular, tienen un celular inteligente. ¿De acuerdo? Es decir, ya la cantidad de teléfonos inteligentes es más del 50% entre la gente que tiene celular. Uno me puede decir, bueno, sí, eso pasa en Estados Unidos, pero esto es totalmente diferente en Lima o es totalmente diferente en Montevideo. Y yo creo que la experiencia que tenemos es que, si bien las cosas pasan un poco más tarde en esta región, en el tema de celulares, cuando pasa mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, no todos los estadounidenses tienen celular. En Uruguay somos 3.300.000 personas y hay 4 millones de celulares. Es decir, hay más celulares que personas. No sé los números de Perú, pero es probable que esté, digamos, también cerca del tope o cosa por el estilo, o arriba de la cantidad de personas. ¿Alguien lo sabe? 95% de la población. No, 25%. Bueno, él está, en Estados Unidos está cerca del 80 y pico por ciento. Es decir que en Estados Unidos tuvo celular mucho antes que nosotros. Es decir, los estadounidenses tenían mucho antes que nosotros tenían celular, pero cuando nosotros adoptamos los celulares, los adoptamos mucho más rápidamente. Bueno, yo tengo toda la convicción de que va a pasar exactamente lo mismo con los teléfonos inteligentes. Es decir, nosotros seguramente en Perú o en Uruguay no es el 50% de las personas tienen todavía celulares inteligentes, pero no falta mucho para que tengan eso. Y cuando pase, va a pasar del 50 al 90 y pico por ciento muy rápidamente. Entonces, esa era la otra noticia. Déjenme mostrarles otra más, porque uno podría decir, bueno, está bien, tienen teléfonos inteligentes, pero ¿para qué lo usan? Digamos, ¿para qué usan esos teléfonos inteligentes, no? Bueno, en marzo de este año, Apple anunció que habían bajado de su store 25 millones, es decir, 25.000 millones de download de las aplicaciones, de sus aplicaciones. Es decir, y hace poco Android, Google Play, la parte de Android, anunció que había llegado a 20.000 millones. Es decir, que más o menos entre los dos están en 45.000 millones de download, y si sumamos BlackBerry, que no sé los números, pero por lo menos 10.000 millones debe tener, es decir, estamos en 55 o 60.000 millones de download de aplicaciones, un número enorme, monstruoso. Es decir, lo que quiere decir es que si hay algo que pasó con los teléfonos inteligentes es que la gente lo usa para correr aplicaciones, y tiene muchas aplicaciones. No tiene una aplicación, sino que tiene muchas aplicaciones. Eso es un hecho que ha pasado. Entre las cosas, bueno, eso me podría decir, bueno, eso es muy bueno para Apple o para Android, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Dónde está el tema, no? Y bueno, mire, y ahí para decirles por qué eso tiene una tremenda relevancia para nosotros, cuando Apple anunció hace poco los números en realidad del año 2011, que fueron unos números, digamos, el balance fue una cosa extraordinaria. Para que tengan una idea, el valor de mercado de Apple hoy es la compañía más valiosa del mundo. Vale más que Google, Microsoft, Facebook y Amazon juntos. Es decir, uno suma todos eso y Apple vale más. Vale más que Exxon, vale más que cualquier compañía en toda la historia. Es decir, nunca nadie tuvo el valor de mercado que tiene hoy Apple en toda la historia. Hoy subió más porque anunciaron que el 12 de septiembre van a lanzar el iPhone 5, así que va a seguir más. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, eso es algo muy bueno si yo trabajara en Apple, a mí que me importa eso, ¿no? Bueno, el asunto es que, miren, cuando había unos números, ¿tá? Que eran esos números que eran extraordinarios, había un número que me llamó mucho la atención, que es chiquitito ahí, pero se lo voy a contar. Dice que en el último trimestre del 2011, Apple pagó a los desarrolladores 700 millones de dólares. ¿Tá? ¿A qué desarrolladores? A cualquiera que subió aplicaciones en la Apple Store y que valían algo, digamos. Cuando uno sube una aplicación en la Apple Store y que vale $1, Apple se queda con 30 centavos y 70 centavos se lo da al desarrollador. En el último trimestre, solo el último trimestre del 2011, eso generó 700 millones de dólares. Cuando una discusión que se dio hace poco en un momento en Estados Unidos, un congresista viene y acusa a Apple de que por qué fabricaba el iPad en China.
Entonces le dice, ¿por qué lo fabrica en China que le está sacando fuente de trabajo a estadounidenses? ¿Por qué no lo fabrica acá? Entonces dice, bueno, mire, yo no fabrico el iPad acá, lo fabrico en China, pero acá generé un mercado de 700 millones de dólares en un trimestre. Díganme qué más. Es decir, que en realidad, por un lado lo sacó, pero por otro lado creó un mercado monstruoso. Un mercado que nosotros como desarrolladores de software nunca habíamos tenido. Nunca habíamos tenido la posibilidad de vender directamente a consumidores finales. Siempre hacíamos software para empresas. Nunca habíamos encontrado, y eso es todo un mundo nuevo, en un ratito voy a hablar. Eso solo en un trimestre ya lleva más de 4.000 millones de dólares pago y además esta tendencia es creciente. Es decir, que se generó un mercado de la nada, un mercado que no estaba y que, bueno, nosotros podríamos tener una oportunidad. Así que, bueno, eso es un poco, digamos, eso es lo que yo le decía, lo que pensamos que iba a pasar y efectivamente pasó. Digamos, lo que hay acá, y esta es mi humilde opinión, es una revolución en el mundo del hardware y del desarrollo de software de igual tamaño o mayor que cuando IBM lanzó el IBM PC. Esa es, me parece, la situación. Eso es, por un lado, una oportunidad y por un lado, una amenaza. Es la misma situación. Lo que tenemos que hacer es cómo podemos aprovecharla. Bueno, pero como les decía, toda esta gente está teniendo, apareció un nuevo conjunto de dispositivos, ¿no? Teléfonos inteligentes o tabletas, y la gente está corriendo aplicaciones en ellas. La pregunta es, ¿qué tipo de aplicaciones? ¿Qué tipo de aplicaciones están corriendo ahí? ¿O qué tipo de aplicaciones por lo menos son relevantes para nosotros? Muchos son juegos que no es algo interesante para nosotros, pero hay otras que no. Entonces yo creo que hay dos ramas de aplicaciones que se están corriendo que son importantes para nosotros. La primera es lo que podríamos decir la versión en Smart Devices de aplicaciones que ya existían en web, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo, esta de acá es una de Marque, es un retailer de México, que lo que está haciendo es que de venta por catálogo, y que está hecha, es una aplicación hecha con GeneXus, que lo que tiene es, digamos, para poder comprar desde Smart Devices. La segunda de acá es un banco en Santo Domingo, también hecha con GeneXus. Esta es en iPhone, no, esta es en Android, aquella es en BlackBerry, y lo que quiere consultar es lo típico que se consulta con el home banking, pero yo no quiero ir más a sentarme en el escritorio y conectarme, sino quiero desde cualquier lugar saber cómo está mi cuenta o si recibí un cheque o cosas por el estilo, ¿no? Y la tercera es una aplicación también para, en ese caso para Smart Devices, que es para tema de oficinas y demás también de México. Pero lo que quiero decir es que son aplicaciones que podríamos decir que conceptualmente son las mismas que estábamos haciendo en web, pero ahora tenemos que hacerla en un tamaño diferente. Ahora tenemos que hacerla para estos dispositivos. Ese es el primer conjunto de aplicaciones. Si quieren, podríamos decir que esto es un poco más de lo mismo. Es un poco lo que ya veníamos haciendo, pero en una nueva plataforma. Tenemos que aprender a cómo se hace esto con GeneXus, pero es más o menos lo mismo, digamos. Pero hay, como les decía al principio, hay otro nuevo tipo de aplicación, que es lo que podemos llamar las aplicaciones personales, las aplicaciones que no es para una empresa, no es para un retailer, no es para un banco, no es para una empresa de oficina, es para las personas, directamente, para que las personas la usen. Ese es un mundo, digamos, nuevo, que nosotros nunca habíamos hecho aplicaciones para ellos, y que hoy es enorme ese mercado. Como yo personalmente no tenía ninguna experiencia en el tema, una de las cosas que dije, bueno, yo quiero hacer una, digamos, yo quiero ganar experiencia en este tema, porque nunca hice una aplicación para consumidor final. Entonces dije, voy a hacer una aplicación a ver cómo me va. Como no tenía mucha creatividad y no sabía mucho de lo que quería hacer, en realidad lo que quería era aprender, no quería inventar nada demasiado nuevo, agarré y se me ocurrió hacer una aplicación para medir el peso de las personas, el peso corporal. Es una aplicación que registra el peso de las personas. El nombre que le puse es PesoBook. En vez de Facebook, en vez de registro de cara, en broma le puse PesoBook. Es para registrar el peso de las personas, ¿no? Entonces lo que hice es registrar el peso, lleva digamos, cómo está uno respecto al promedio, cómo está en la categoría, ¿no? En la categoría son delgado, normal, sobrepeso, obeso, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, le falta 2 kilos y baja de obeso a sobrepeso, cosas por el estilo. Y después le dice también cómo uno está
respecto al promedio. Digamos, si todas las personas que están en peso book y tuvieran el mismo sexo y tuvieran la misma altura, uno está ¿cuánto? Respecto al promedio, más pesado, menos pesado, cosas por el estilo. Es decir, a ver, desde el punto de vista de la base de datos, desde el punto de vista del sistema, es una aplicación muy simple, digamos, no tiene, estamos acostumbrados a hacer aplicaciones muchísimo más sofisticadas que esa. Bueno, el asunto es que, digamos, a mí se me ocurrió ponerla, lo puse no la hice para BlackBerry porque la hacía los fines de semana y demás, la hice para Android y para iPhone. Para darles una idea de lo que es la aplicación, digamos, lo hice para Smart Devices y también puse una aplicación web, es decir, pueden entrar a pesobook.com y también tienen la misma información. Lo que yo quería era que yo pueda tener la misma información en el teléfono, en la tableta y en la página web, es la misma información, ¿no? Entonces, para eso, y a los efectos de aprender, lo hice en Android y en iOS, lo puse tanto para tableta como para teléfonos en las dos, digamos, en las dos áreas. Y después lo puse, lo quise probar en Ruby porque tenía ganas de probarlo en Ruby y además se me ocurrió ponerlo en la nube de Amazon. Quería probar toda esta tecnología de la nube y demás, cómo era hostear una aplicación en la nube de Amazon, así que la puse en la nube de Amazon. Y ese es el sistema, ¿de acuerdo? Lo subí un día, la subí a la Apple Store y a la Android Store, lo puse en mi Twitter pensando que mis amigos la iban a usar, la aplicación, y bueno, y la dejé a ver qué pasaba. ¿Tá? ¿Quieren saber lo que pasó con la aplicación? ¿Me fue bien o me fue mal? Tengo 34.000 downloads en la Apple Store y tengo 13.000 downloads en Android. Tengo en total 25.000 usuarios en el mundo. De esos no conozco a nadie, digamos, no es que sean... ¿no? Claro, porque yo mi idea original es, lo voy a poner en Twitter, entonces todos mis amigos de Twitter me van a seguir, no me siguió ninguno. Digamos. No hice ninguna publicidad, no hice nada, no dije nadie a nada, digamos, no hice más nada que eso, y el asunto que no sé cómo estoy. Para que tengan una idea, en Perú hoy lo estuvimos mirando, pero estoy, ¿qué era? 40, ¿no? En el puesto número 40 en iPhone y un poquito menos en iPad. Digamos. Es decir, que lo usa gente en Perú, igual no está entre los 10 primeros países del mundo. El primer país del mundo es España, el segundo es Brasil. Primero lo hice en español, después dije, bueno, lo voy a traducir, entonces agarré la ficha de Genesio de traducción y la hice para inglés, para portugués, para español, bueno, español ya estaba, y lo hice para alemán e italiano. Pero hoy el 75% de esos 25.000 usuarios son en español. Creo que una de las cosas que aprendí es porque está muy relacionado con el nombre. Pesobook es gracioso, pero en español. En inglés no suena nada, porque peso no quiere decir nada, entonces no quedó. Bueno, el asunto, como les decía, mire, tengo 25.000 usuarios y una de las cosas graciosas fue porque yo en realidad se me ocurrió hacer esta aplicación porque había leído un artículo que dice que si uno quiere bajar de peso, ¿tá? Lo que tiene que hacer es, no se preocupe, dice, no haga dieta, no haga más ejercicio, no haga nada, no cambie nada en su vida, dice, solo lo único que tiene que hacer es una cosa bien simple, que es pesarse todos los días. Dice, tiene que pesarse todos los días y anotarlo. Dice, porque si uno se pesa todos los días y lo anota, dice, como que la mente se pone competitiva, ¿no? Digamos, hay una medida que uno quiere mejorar, ¿no? Digamos, quiero mejorarla, ¿no? Entonces, yo la verdad que lo hice y después me olvidé del coso. Y hace poco dije, voy a hacer un programa para ver cuánto pesaba la gente de que empezó Pesobook y cuánto pesa ahora. Digamos, a ver si aumentaron o no aumentaron, ¿no? Digamos, ¿saben qué me dio la cuenta? 36 toneladas menos. Entonces, por lo menos me quedé contento. No sé si era buena la aplicación, pero ayudé a que la humanidad pesara 36 toneladas menos, ¿no? Bueno, el asunto que, digamos, hay muchísimo para aprender en este tipo de aplicaciones. Enorme. Hay
Ahora estoy haciendo una de noticias. Ahora vamos a ver si Aldo vamos a sacar una que se llama Planeta Perú, con noticias para leer noticias en Perú. La vamos a hacer en coautoría con Aldo, ¿no, verdad? Bueno, el asunto es que cualquiera sea el tipo de aplicación que yo tengo que hacer, es decir, que sean de smart devices, o que, digamos, que sean tradicionales o que sea de aplicación personal, cualquiera de ellas tiene una cosa en común, que es explotan, digamos, las más exitosas explotan en lo profundo lo que tiene el nuevo dispositivo en sí. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando surgió el IBM PC, digamos, ¿qué programas se corrían en ese IBM PC? Lo mismo que se corrían en mini computadores o mainframes. Hasta que a alguien se le ocurrió que podía hacer una planilla electrónica. Las planillas electrónicas no existían. Digamos, era una característica que se empezó a usar porque el IBM PC no era una terminal tonta, sino que tenía un procesador local. Al tener eso se podía hacer una planilla electrónica y ahí comenzó a usar un nuevo conjunto de features. Es decir que al principio, cuando aparece un nuevo dispositivo, se trata de hacer lo mismo que se hacían en los otros. Pero con el paso del tiempo, la gente se va ingeniando y usa en profundidad cada una de esas nuevas características. Creo que entonces la oportunidad de las nuevas aplicaciones son aprovechar cuáles son esas nuevas características. Para eso lo que quería era invitar a Rodrigo, que es gran fanático de todos estos dispositivos y que, bueno, que nos muestre algunas de esas características. Lo que les voy a mostrar son algunas aplicaciones construidas con GNX que, como decía Nicolás, le sacan el jugo a lo que es las características del aparato. Yo les voy a mostrar en el iPad las mismas aplicaciones, o la mayoría de lo que les voy a mostrar también están para Android, o muchas de ellas para BlackBerry, y se los muestro en el iPad por un tema de comodidad simplemente, y porque no se me desenchufa como le pasaba a Richard. Ya aprendiste, ¿no? Entonces puedo decir que el iPad es mejor en algo, que no se desenchufa tan fácil cuando lo conectamos a un proyector. Como decía Nicolás, esta presentación la hicimos nosotros hace un tiempo en México, y para México tuvimos un problema, fue que tuvimos que construir o tuvimos que hacer algunas aplicaciones para mostrar. Hoy, unos meses después, tenemos otro problema, que es tengo que elegir entre todas las aplicaciones que hay para ver cuáles les muestro, ¿no? Porque les podría mostrar todas esas, o les podría mostrar todas esas, y bueno, yo me creé una carpetita y les voy a mostrar esas nada más porque podemos estar todo el día o toda la noche viendo todas las aplicaciones que hay disponibles hoy. Lo que quiero mostrarles son aplicaciones que hacen uso del aparato, ¿sí? La primera que les quiero mostrar es PesoBook. Esa es buenísima. Yo soy uno de los 25.000. No porque me obliguen. De hecho, yo la quiero usar para subir de peso en realidad, y no me está saliendo. Pero